Estimados amigos, en esta oportunidad quisiera hablar con ustedes sobre el gran tema de la salvación. ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre la salvación? ¿Y qué fue lo que Jesús mismo enseñó sobre este tema cuando empezó su ministerio hace 2000 años? Si nosotros vamos a Juan, capítulo 3, es bueno leer este pasaje, mis estimados hermanos. Juan, capítulo 3, porque es un texto que se usa y que se cita mucho por los hermanos de las diferentes iglesias. En Juan 3:16, Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, y esto lo subrayo. En el versículo 17, o sea, el siguiente, dice: porque no envió, ojo con esta palabra envió, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Acá nos está diciendo claramente que Jesús fue enviado por Dios para ser también el Salvador de los hombres, para salvar a los hombres. O sea, vino para dar vida eterna y vino para salvar a los hombres. Esto tiene que quedar bien grabado en la mente de ustedes. Jesús dice que fue enviado para dar vida eterna y para salvar a los hombres. Pero también dijo otra cosa en Lucas 4:43 en cuanto a la razón de su venida. Y este pasaje debe quedar también bien grabado en la mente, en vuestras mentes, en su entendimiento. Lucas 4:43. Dice así nuestro Señor Jesucristo: pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. O sea, ya tenemos un tercer elemento, que Él fue enviado para anunciar el Evangelio del reino de Dios. Fue enviado entonces para salvar, para dar vida eterna y para anunciar el reino de Dios. Estos tres elementos: salvación, vida eterna, reino de Dios. Y esto es importante que tomemos en cuenta, porque aquí empieza el verdadero concepto de la salvación. La salvación está entonces ligado, ¿no?, a estos tres elementos: reino de Dios, salvación y vida eterna. Tres elementos: salvación, vida eterna, reino de Dios. Estos son los tres motivos por los cuales Jesús fue enviado al mundo hace 2000 años: para predicar el reino de Dios, dar salvación, vida eterna. Pero es interesante entonces que tomemos nota del interesante diálogo que tuvo Jesús con el joven rico. Este es un diálogo muy interesante que muchos se han puesto a leer, a examinar, pero no con el suficiente detenimiento. En Mateo, capítulo 19, vamos a encontrar acá, en Mateo 19, en versículo 16, la historia del joven rico y su diálogo con el Señor Jesucristo. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Noten ustedes que la primera pregunta del hombre, de este joven rico, era la vida eterna. Quería tener vida eterna. Y Jesús, si uno sigue leyendo, le dijo: pues, si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Y en los siguientes versículos dice que son: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso le dice a Jesús lo que son esos mandamientos que debe guardar. El joven rico le dijo: bueno, yo he guardado todo eso de la juventud. Y Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y realmente serás bendito, ¿no? O sea, podrá él realmente atesorar tesoros en el cielo para ganar la vida eterna. Pero este joven rico no estaba dispuesto a venderlo todo, y dice acá: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas
posesiones, era muy rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. El segundo elemento, el reino de Dios. Vida eterna es la pregunta del rico. La respuesta de Jesús es que difícilmente entra el rico al reino. ¿Y dónde está la palabra salvación por ahí? Porque sería el tercer elemento que Jesús justamente vino a anunciar. Salvación, reino de Dios, vida eterna. ¿Dónde está la salvación acá? Muy bien, sigamos leyendo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿no?, que difícilmente entraría un rico en el reino de Dios. Otra vez os digo que más fácil es entrar, que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico al reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? En el versículo 25. Ahí está el tercer factor. ¿Quién podrá ser salvo? Jesús viene a decirnos entonces que es difícil que un rico que no se suelte de sus posesiones, es difícil que entre en su reino. Y los discípulos, lógicamente, se exclaman, bueno, entonces ¿quién va a ser salvo? ¿No? La pregunta del joven rico era poder entrar en la vida eterna, pero Jesús dice que difícilmente este hombre puede entrar porque era muy rico, no quería dejar sus posesiones, difícilmente poder entrar en ese reino, y todos los discípulos reaccionan y dicen, entonces ¿quién podrá ser salvo? Estos tres elementos, vida eterna, salvación, ¿no?, y el reino, están acá también resumidos. Pero ¿por qué es importante esto? ¿Qué se puede extraer de este mensaje del joven rico? Se puede extraer que uno, para poder entrar en el reino de Dios, es necesario, ¿no?, que uno se entregue a Jesucristo, que uno crea en Jesucristo, y de esa manera uno puede tener la vida eterna, puede tener la salvación en ese reino. Este es el mensaje de la Biblia. Este es el mensaje, que uno puede ganar la salvación de Dios, creyendo, no, en Jesucristo, para luego entrar con vida eterna en el reino de Dios. Salvación es entrar al reino de Dios con vida eterna, entonces. Salvación, repito, es entrar al reino de Dios con vida eterna. Esto muchos no lo entienden. Muchos creen, lamentablemente, y insisto en esto, de que ya son salvos una vez que creen en Cristo. Una vez que han aceptado a Jesucristo, ya son salvos. Y una vez salvos, siempre salvos. ¿Pero es verdad esto? ¿Es posible esto? ¿Que una vez salvos, siempre salvos? ¿Se puede encontrar esto en la Escritura? No. La salvación es un proceso. La salvación empieza, lógicamente, creyendo en Jesús, aceptando su sacrificio expiatorio para que nuestros pecados borrados, pasados, sean borrados. Nuestros pecados que hemos cometido hasta la fecha de nuestra conversión sean borrados. Y empezamos una nueva vida en Cristo. Y entonces, de ahí en adelante, tenemos que perseverar para poder ganar la vida eterna. Tenemos que ser constantes. Por eso Pablo dice que tenemos que trabajar y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Esto es lo que dice la Escritura. Entonces es un proceso la salvación. Y empieza cuando uno acepta a Jesucristo. La salvación, finalmente, tiene que ver con ingresar en el reino de Dios, con vida eterna. Esta es la meta, el reino de Dios. El reino de Dios hará posible, pues, que podamos entrar a la vida eterna y estar con el Señor para siempre. En Hebreos 9:28, y es bueno que lean este pasaje, estimados hermanos, en Hebreos 9:28, en este pasaje vamos a encontrar de que existe una salvación pendiente, futura, que el Señor Jesús va a darles a los suyos cuando venga por segunda vez, pues. Esta es una salvación futura, escatológica, que Jesús va a entregarle a los suyos en su segunda venida. Así que no me digan, pues, que ya somos salvos desde el momento de nuestra conversión. No, es un proceso que se va a consumar cuando Jesús venga por segunda vez. Dice Hebreos 9, versículo 28.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Es una salvación futura. Es una salvación para cuando Jesús venga por segunda vez. Teniendo esto en mente, teniendo esto bien grabado en la mente, nosotros tenemos que comparar este pasaje que hemos citado de Hebreos 9:28 con el pasaje de Mateo 25, 31 y 34. Vayamos a este pasaje de Mateo 25. 31 al 34. Dice así, vamos a ver 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, aquí está su segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Sigue entonces. Y en el versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, que más dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, comparando Hebreos 9:28 con este texto de Mateo 25, 31 y 34, veremos que la salvación futura, la salvación que trae Jesucristo en su segunda venida, es justamente de que nosotros podamos entrar en su reino. Salvación futura, la salvación futura tiene que ver con ese reino que Jesús traerá a la tierra, que implantará en la tierra en su segunda venida, para que tú tengas también entrada en él con vida eterna, con cuerpos transformados, con cuerpos nuevos, inmortales, no corruptibles, vida eterna. Entonces, estamos viendo que esta salvación futura no tiene que ver con otra cosa que con el reino de Dios, con entrar en ese reino glorioso, para ingresar, para tomar parte en ese reino glorioso. La Biblia enseña, y el apóstol Pablo lo dice muy claramente en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11, y léanlo ustedes en sus casas, dice claramente que la salvación, entrar al reino de Dios, la entrada amplia y generosa al reino de Dios, requiere un proceso que ustedes van a verlos muy claramente especificados en los versículos 5 al 11 de 2 de Pedro 1. Y entonces, por haber sido perseverantes hasta el fin, haber trabajado por nuestra salvación, tendremos el ingreso en el reino de Dios. Pero el reino de Dios no es el cielo, es el reino de los cielos, es el reino de Dios, porque Dios está en los cielos, y Dios es el reino de Dios, es su reino, no es el reino de los hombres, es el reino de Dios. Él enviará a Jesucristo, su representante, el heredero del trono de David, que se va a sentar en Jerusalén, en el trono de David, para restaurar el reino davídico de antaño, pero un reino mucho más perfecto y mucho más perfecto que el anterior y mucho más glorioso. Esto significa la salvación de los creyentes y significa una nueva esperanza para la humanidad, para que haya un mundo de justicia y de paz reales, que hasta ahora no se logra alcanzar. Así es que el reino de Dios, el mensaje central de Cristo, fue predicado por Jesucristo desde el comienzo de su ministerio. Él dijo que fue enviado para salvar, para dar vida eterna y para dar generosa entrada en su reino a todos aquellos que creen en este mensaje. Si tú lo crees, si tú lo aceptas, serás parte de este reino. Has nacido de nuevo para entrar en el reino de Dios. El mensaje es que no se puede entrar a este reino si uno no nace de nuevo. El reino no es la iglesia. El reino no es la iglesia. El reino es
la comunidad de los salvos que van a heredar el reino. Es diferente. Al reino uno puede entrar con cuerpos mortales, pero para entrar al reino de Dios, que es la salvación, es necesario que esto corruptible se vista de corrupción, seamos transformados o transfigurados en la segunda venida de Cristo para que seamos semejantes a Él en su resurrección. Y muchos quieren confundirnos con la idea de que entrar al reino es entrar a la iglesia, y una vez que uno entra a la iglesia ya es salvo. Uno puede estar en la iglesia y no ser salvo. Uno puede estar en la iglesia y no estar garantizada su salvación. Solamente si persevera hasta el fin, el creyente que está dentro del cuerpo de Cristo y persevera, recibirá ese reino prometido de Jesucristo. Ese reino escatológico. En la iglesia estamos para edificarnos mutuamente, para crecer en la estatura de Cristo y lograr la estatura de Cristo, para desarrollarnos a la estatura de Cristo, para perfeccionarnos. Para eso han sido puestos los líderes de la iglesia, para edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que esté preparado ese cuerpo para entrar en el reino eterno. Esa es la función de estar dentro de la iglesia. La iglesia no es el reino. La iglesia son los que van a heredar ese reino. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros. O sea, ¿a quiénes? Esa manada pequeña de salvos, la primera iglesia que Él formó y que ha ido creciendo con el tiempo. A estos les ha dado el reino. No los ha hecho reino. Les ha dado un reino. Un reino donde ellos van a ser reyes y sacerdotes con Jesucristo. Este es el mensaje. Esta es la salvación que nos espera a cada uno de nosotros. Espero que este mensaje haya sido edificación para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.